Bienvenidas, bienvenidos, compañeras y compañeros, a esta sesión dentro del curso de formación en investigación empresarial aplicada, dirigido e enfocado a los artículos científicos. En esta sesión nos vamos a dedicar a tratar la investigación científica, el método y el proceso científico. Como pueden ver, pues el tema es un tema muy general, es un tema introductorio que realmente ustedes ya conocen, porque la mayoría de ustedes en el pasado o en un momento reciente ya han realizado una investigación. Ustedes en su momento, para obtener el doctorado, para obtener la maestría, tuvieron que realizar una tesis doctoral. En esta sesión se van a dar cuenta que prácticamente las fases que tuvieron que aprender, que realizar para esa tesis no son muy diferentes de lo que significa realizar un artículo científico. Esas mismas etapas y el planteamiento del proceso no difiere mucho cuando se trata de artículos científicos. Sin más preámbulos, vamos a dirigirnos a definir cuáles son los objetivos de esta sesión y vamos a ir paso a paso viendo primeramente una idea general de lo que es la investigación científica, pasaremos a ver las características del método científico y lo que es el grueso de toda la exposición, iremos viendo paso a paso, con un ejemplo determinado como va a ser un artículo científico, cómo la exposición de la teoría, que repito, la mayoría de ustedes ya conocen, cómo se expresa, cómo se manifiesta en un artículo científico de ejemplo que hemos dispuesto. Por tanto, empezamos con la exposición de lo que son los objetivos y desarrollamos la sesión. Como les iba diciendo, esta sesión introductoria está dedicada a definir la investigación científica y qué entendemos por método y proceso científico. Definamos primeramente cuáles son los objetivos de la sesión. Específicamente, esta sesión tiene tres objetivos básicos. Establecer la presencia de conocimiento científico a través de las características del método científico. Es algo tan simple como poder determinar qué saber podemos adscribirle la etiqueta de ciencia, conocimiento científico. Estamos rodeados de información, de fuentes diversas. Más allá de una catalogación de fuentes de información y conocimiento, ¿seríamos capaces, sin saber la fuente, establecer cuándo estamos ante un saber científico? ¿Tenemos unos criterios básicos para establecer que la información tiene carácter de conocimiento científico? El segundo objetivo de esta sesión es conocer las etapas del proceso científico como expresión del método científico. Haremos el repaso del proceso científico, recordaremos sus etapas y características más fundamentales. Esta parte, en principio, sí que todos y todos la conocen. Iremos recordándolo juntos. El tercer objetivo es reconocer cómo el método y el proceso científico aparecen en un artículo científico. A la vez que vamos recorriendo cada una de las etapas del proceso científico, iremos descubriendo cómo se manifiestan, se presenta en un artículo científico. Esta parte, como toda la sesión en realidad, será una exposición general, porque en su momento, dentro de este curso, van a tener ocasión de construir el artículo desde un enfoque más práctico. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de buscar explicaciones, de indagar en el mundo que le rodea y en entender su propia experiencia. Eso es lo que entendemos por investigar. La Real Academia de la Lengua Española lo define como la acción de indagar para descubrir algo. ¿Qué hace que esta indagación y los resultados de esta búsqueda de explicaciones tengan el apelativo de científico? Pues es simple. Que sigue un procedimiento que tiene una serie de características. En este procedimiento y el cumplimiento de las características es lo que define el método científico. En definitiva, la investigación se hace científica por aplicación del método científico. Una definición de Bonilla y Rodríguez nos dice que el método científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida.
El método científico, por tanto, es utilizado por investigadores y reconocido por investigadores. ¿Qué características tiene el método científico? Algunas de las características fundamentales que podríamos definir del método científico son las que tienen ante ustedes. El primero, es sistemático. Es un conjunto secuencial de procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones, estrategias y tácticas. Es un proceso secuencial que también es cíclico, pero no fijo. En este proceso, formado por etapas, encontraremos los mismos elementos fundamentales, aunque su disposición, como les decía, no es fija. Otra característica es que es intencional. En último momento, su intención es producir nuevo conocimiento comprobable. El método se aplica con la intención de conseguir dar respuesta a un problema. Tiene una intencionalidad, tiene objetivos. Pero la respuesta al problema no puede ser cualquier respuesta. La respuesta tiene que sostenerse, justificarse, debe ser comprobable. Una siguiente característica es que debe ser reproducible, repetible por cualquier equipo investigador. El método científico decíamos que es sistemático. Esa propia sistematización es una secuencia de procedimientos, de técnicas, que deben permitir a su vez que pueda replicarse. Eso significa que cualquier investigación científica lo es porque, entre otras características, puede repetirse. La siguiente característica a la que hago atención es el reflexivo. Hace uso del razonamiento. Todos podemos opinar sobre cualquier aspecto de la vida, pero en la academia, y especialmente en la universidad, son fundamentales condiciones cognitivas y reflexivas. Esta capacidad reflexiva, cognitiva, nos permite hacer uso del conocimiento previo. El método científico, en su intencionalidad, nos aporta argumentos que nos sirven para levantarnos sobre lomos de gigantes. Siguiente característica del método es que es objetivo. Atiende a los hechos, se apartan sentimientos subjetivos. Efectivamente, el método atiende a hechos, a evidencias. Este objetivismo no significa que la relación entre el sujeto investigador y el objeto de estudio sea absolutamente independiente. Tampoco significa que estos hechos solo sean cuantificables numéricamente. Siguiente característica, que es inferencial. Extrae un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios generales o particulares. A partir de esta característica podemos diferenciar los métodos en deductivo o inductivos o mixtos. Una vez más, el método nos dice que utiliza un conocimiento previo como base para la generación de nuevo conocimiento. Y la última característica que expongo dentro del método científico es que es autocrítico. Está en constante perfeccionamiento. Lo primero que tenemos que saber es que no existe un método científico, como tampoco ha existido una única concepción de ciencia, ni a lo largo de la historia ni en este momento, donde cada disciplina científica tiene su particular enfoque y cada enfoque plantea métodos diferentes para la generación del conocimiento científico, lo cual origina la pluralidad de métodos que existen en la investigación científica actual, cada uno de ellos con sus propias ventajas y sus desventajas. El estudio de la realidad no es único y solo hay que recordar la polémica que hubo en el siglo XIX entre los investigadores de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, de cómo se debería abordar científicamente la realidad. La ciencia ha avanzado no solo por el aporte del conocimiento, sino por la propia evolución y adaptación del método
a problemas que son cada vez más complejos. Por tanto, volvemos a decirlo, el método científico define la investigación científica, cuyo resultado es el saber que designamos como conocimiento científico. Hablábamos de que una de las características básicas del método científico es que es sistemático. Sigue unas acciones, unos procedimientos, unas técnicas. Pero también decíamos que este proceso no es fijo. El orden y la presentación de los apartados difieren en función de las características del problema, el diseño de investigación, del ámbito de la ciencia en el que nos encontraremos. Dicho lo cual, las etapas de un proceso de investigación científica serían, en primer lugar, el problema de investigación. El problema de investigación nos acerca a un ámbito de conocimiento de la ciencia que puede estar ligado a una única disciplina científica o a varias en conjunto. Un acercamiento multidisciplinar o interdisciplinario entre distintas ramas del conocimiento. En ese ámbito de conocimiento podemos descubrir una parcela no tratada. La enfocamos, la definimos lo más específicamente posible para poder ser abordada a través de un establecimiento de objetivos. El marco teórico. A partir del marco teórico, una exposición de hipótesis. Decíamos que una de las características del método científico es que consigue obtener juicios o conclusiones a partir de hechos, proposiciones o principios generales o particulares. Es inferencial. El marco teórico es la base donde se construye el nuevo conocimiento. Hemos definido un problema y enfocado en objetivos que, cumplidos, pueden dar respuesta al problema. Junto con el marco teórico podemos adelantar una respuesta plausible, una respuesta que debe ser contrastada. Es lo que denominamos hipótesis. Si vemos, el problema, objetivo e hipótesis responden a la intencionalidad del método científico. Los tres deben estar en íntima conjunción. Una tercera etapa sería el diseño de investigación, población y muestra, instrumentos o en sí la instrumentación como proceso. ¿Cómo vamos a conseguir los objetivos? ¿Cómo vamos a poder contrastar las hipótesis? ¿Cuál es el camino apropiado, la estrategia a seguir para el tipo de problema planteado y los objetivos que nos hemos propuesto? Estas preguntas nos conducen a la necesidad de un diseño de investigación. Tenemos la suerte que la comunidad científica tiene establecido un amplio abanico de diseños en función del problema de investigación y de los objetivos e hipótesis que nos podamos plantear en el mundo de la empresa. Esta estrategia será aplicada sobre el elemento del que se va a obtener información, documentos o personas, objetos. Lo normal es que no podamos acceder a todos los elementos, con lo cual tendremos que tomar una muestra de lo más representativo. Los instrumentos es la vía de recolección de datos, de obtención de información de los elementos de la población. Los instrumentos y todo el proceso de instrumentalización en realidad se configura en función de los objetivos, las hipótesis y los conceptos, variables. Una cuarta etapa es lo que llamamos la tabulación, el análisis, los resultados y la discusión. Ya tenemos los datos, tendremos que agruparlos, tendremos que clasificarlos y tendremos que resumirlos. Tras su análisis obtendremos unos resultados. Una vez que tenemos los resultados, llegamos al punto de integrar los resultados dentro del marco de conocimiento en el que hemos trabajado. Por último, todas estas etapas cumplidas nos llevan a realizar un informe final de investigación. Con el informe de investigación damos conocimiento de todo el proceso de investigación. Este informe debe poder aportar la información suficiente para que el proceso de investigación pueda ser reproducido y que los datos aportados sean comprobados. Este informe puede tener la forma de un libro, una tesis
o un artículo científico. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es observar cómo el método y el proceso científico aparece en un artículo científico. Por lo tanto, vamos a iniciar esta observación con un ejemplo concreto. Vamos a partir del momento final del proceso de investigación, el informe final de investigación, representado en el artículo científico que pueden observar. He escogido un tema que involucra tanto a negocios internacionales como a marketing. El título del artículo es La internacionalización como variable moderadora de las estrategias fabricante-distribuidor. A los efectos de esta sesión introductoria no nos vamos a fijar si el artículo tiene una estructura determinada o tiene en la revista establecida tal o cual calificación. Nos importa reconocer en el texto los apartados que constituyen el proceso científico. Vamos a ver el problema de investigación, pero antes de iniciar el apartado del problema de investigación, quisiera referirme a la elección del tema de investigación. Pienso que los dos criterios fundamentales a la hora de elegir un tema de investigación deberían ser, primero, que esté dentro del ámbito de conocimiento que nos es más propio, del que reconozcamos dominio, y en segundo lugar, sencillamente que nos guste. Después, debemos incluir otros aspectos que no son menos importantes. Evidentemente, el primero es que esté dentro de una de las líneas de investigación establecidas por la facultad. Debe encontrarse ligado a sostenibilidad, informalidad, emprendimiento o violencia y género. Y, lógicamente, este tema debe ser factible en su realización, tanto en términos de medios como de tiempo. El mismo título de la propia investigación debe ser capaz de expresar la idea o el tema que se investiga. Entramos propiamente en el problema de investigación. Un problema de investigación parte del reconocimiento de un vacío de conocimiento. Pero el vacío de conocimiento debe ser lo suficientemente sustancial, importante y debe justificarse, es decir, debe referirse al impacto potencial del estudio. Lo podemos ver en el ejemplo cómo los investigadores presentan un vacío de conocimiento y resaltan la importancia y la justificación tanto académica como profesional del estudio. En el apartado de justificación pueden ver, en los recuadros en verde, cómo existe una justificación tanto en el plano académico como en el plano profesional. El problema de investigación es el objeto de la investigación, aquello sobre lo que se tiene necesidad de conocer. La solución del problema debe ser útil, es decir, buscando una respuesta que resuelva algo práctico o teórico. En manuales de investigación, el apartado de plantear el problema generalmente se plantea en dos partes: enunciar el problema y, por otro, formularlo. A grandes rasgos, enunciar un problema consiste en mostrar y exponer las características del tema, describir el estado del tema dentro del contexto del conocimiento científico. La formulación del tema es un planteamiento en forma de pregunta orientada a dar respuesta al problema de investigación. En este artículo en concreto no hay un apartado específico de planteamiento del problema, pero si leyéramos el artículo podríamos reconocer el enunciado del problema a lo largo del apartado de introducción del artículo que tienen en la pantalla. Si buscamos la formulación del problema, no lo encontraremos tal cual lo hemos definido, estábamos diciendo, a través de preguntas. Pero sí que queda considerado en los propios objetivos de la investigación. Y ahí pueden ver los dos objetivos principales. Ya hemos comentado anteriormente, sabemos que existe un vínculo estrecho, coherente, entre formulación del problema, fijación de objetivos y planteamiento de hipótesis.
En este caso, se han puesto los objetivos de la investigación y los problemas de la investigación quedan supuestos detrás de los objetivos. Los objetivos es un elemento básico en un proyecto de investigación y deberían aparecer en los informes finales de investigación como son este artículo. Pero, como nos dice el doctor Vara en su obra 7 pasos para elaborar una tesis, los objetivos representan las metas de la investigación. Cumplidos los objetivos, terminamos con la investigación. El marco teórico se une al planteamiento de las hipótesis y a la formulación del problema. Estas etapas se retroalimentan en el proceso de investigación. El marco teórico permite incrementar la descripción y análisis del problema de investigación, integrar las teorías con la investigación y permite descubrir las relaciones del problema con las teorías ya existentes. Un marco teórico debe comprender las teorías sobre el tema, antecedentes sobre el problema, una serie de datos estadísticos, métodos y procedimientos y conceptos utilizados. Para ello se requiere de una revisión bibliográfica. En este curso se van a incluir una sesión sobre búsqueda de información científica, pero para la construcción del marco teórico la búsqueda es solo un primer paso. Una vez que se ha realizado una recopilación de lo escrito e investigado sobre el problema, es necesario realizar una selección. Tras la selección hay que leer y hay que realizar la crítica al material bibliográfico. El paso siguiente es escoger, extraer la información que es más pertinente para nuestro problema de investigación y ser capaz de realizar una síntesis de todo ello. En esta síntesis podemos delimitar el área de estudio y nos hacemos una idea concreta de los conocimientos que existen sobre el área de estudio. Identificamos conceptos, aspectos principales de estudio y las relaciones entre ellos. Es en este apartado de marco teórico donde el problema de investigación queda ampliado y donde se adivina cuál debe ser la orientación que debe seguir la investigación. Aparecen las cualidades, propiedades o características que van a ser objeto de medición o estudio. Son las variables. Veremos más claramente las variables en el apartado de instrumentación. En el ejemplo del artículo, el marco teórico se desarrolla en función de los dos objetivos de la investigación. Se pueden observar citas referidas la mayoría a estudios concretos, antecedentes sobre el problema y no tanto a teorías generales. Por ejemplo, pueden ver en pantalla cómo los dos objetivos, satisfacción del minorista con su fabricante, antecedentes y efectos, satisfacción y fidelidad de los minoristas, papel moderador de su nivel de internalización, hacen referencia a distintos estudios. Las hipótesis. Una vez que tenemos situado el problema de investigación dentro del marco de conocimiento ya existente y que hemos identificado las variables, podemos establecer un nexo de unión entre ambos, problema y marco teórico a través del establecimiento de las hipótesis. Las hipótesis son la relación entre variables o una respuesta tentativa a los problemas y objetivos de la investigación, que debe ser contrastada, sometida a prueba. En el artículo de ejemplo, las hipótesis se exponen en el marco teórico de cada uno de los objetivos de la investigación. Vemos, por ejemplo, que para el primer objetivo y dentro del marco teórico del objetivo se establecen 5 hipótesis. Si se han dado cuenta, hemos pasado por alto la parte de diseño de investigación. Este tema será tratado en las siguientes sesiones de este módulo con ejemplos y talleres propios. Sobre la población y la muestra, podemos ver en el ejemplo cada una de las etapas del proceso de muestreo que se recogen en el apartado, en el artículo de recogida de información.
Vayamos a la definición del problema. La población en este estudio corresponde a todos los distribuidores de una empresa de fabricación de muebles. Como podemos ver en el recuadro azul, son un total de 256. El tamaño de la muestra debe ser suficiente para que se puedan realizar análisis confiables tanto de cruces de variables, conseguir la precisión suficiente en estimación de proporciones o para probar si las diferencias entre proporciones son tienen una significación estadística. En este caso, el tamaño de 59 clientes internacionales supone aceptar un error muestral de 11,4%. Los 94 nacionales supone un error del 9,21%, ambos dentro de un nivel de confianza del 95%. El marco poblacional en la investigación, si bien no es necesario que se exponga en el texto del artículo, se supone que tiene una relación de todos los elementos de la población. Y con respecto al tipo de muestreo, lo tienen reflejado en verde, estamos ante un muestreo aleatorio estratificado proporcional. Se ordena la población según estratos, características determinadas que interesan para el estudio. La muestra estará representada en función de esos estratos y en su proporción determinada en que se presenten. Los estratos en el artículo son, por una parte, se puede observar en la parte verde abajo en el cuadro, por una parte son la tipología de clientes nacionales e internacionales y dentro de cada uno de ellos la tipología en función del nivel de facturación, en este caso de 3 estratos. Se nos pasaba los elementos de la muestra. Teniendo el marco poblacional y aplicando el tipo de muestreo, obtenemos cada uno de los elementos de muestra, que en este caso, generalmente en un artículo científico no se expondrán de forma pormenorizada. Entramos en la parte de instrumentación-recolección. Una vez que tenemos la muestra, deberemos acceder a ella para recoger los datos que necesitamos para cumplir los objetivos de la investigación. En el diseño de investigación, el que determina las posibles técnicas e instrumentos de recolección de datos es este propio diseño de investigación. Hay 2 métodos de recolección en función del tipo de datos, cuantitativos o cualitativos. No hay una clasificación y definición unánime de lo que diferencia a técnicas e instrumentos, pero una definición podría ser, en el caso de la técnica se entendería como el conjunto de reglas y procedimientos que le permitan al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. En data primaria tenemos la observación y la encuesta. Las fuentes secundarias provienen de bibliografía, textos, bases de datos ya existentes. El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. En la técnica de encuesta tenemos básicamente la entrevista y el cuestionario. En el proceso de recolección de información para una investigación, las técnicas e instrumentos suelen combinarse para poder aumentar la fiabilidad y validez de los datos. Podemos observar en el artículo que la técnica de recolección utilizada es una técnica cuantitativa, la encuesta por teléfono, a través de un instrumento como es el cuestionario. Un instrumento debe medir variables. Estas variables son conceptos o constructos que pueden tener varias dimensiones y cada una de estas dimensiones son medidas por una serie de ítems. Si vemos el artículo, las variables están en el apartado medición de conceptos. Pero recordemos que realmente estas variables ya aparecían en el marco teórico. Lo usual en artículos científicos es definir las variables en esta parte de instrumentación. Lo verán más ampliamente en sesiones de cómo organizar y redactar artículos académicos para revistas indizadas. El artículo plantea
5 variables de estudio. Una de estas variables se configura en varias dimensiones. Podemos observarlo en la variable estrategia de servicios. Es la segunda del recuadro azul. También se nos presenta una variable con un solo ítem, satisfacción, el primer recuadro. En muchos de los estudios de investigación se aplican escalas validadas, es decir, un conjunto de ítems con fiabilidad y validez suficiente que han sido diseñadas para medir variables unidimensionales o multidimensionales. En este artículo no se utilizan escalas validadas, en principio, y se proponen ítems que no aparecen en el estudio. En estos casos, si tenemos especial interés por conocer el instrumento completo, solo nos queda ponernos en contacto con el equipo investigador. En el proceso de investigación, los instrumentos tienen como misión medir o registrar una variable o un conjunto de variables a través de una serie de preguntas, de indicadores que llamamos ítems. Que este instrumento y los datos conseguidos por su aplicación sean de calidad depende de 2 características: la validez y la fiabilidad. Barahona, en su obra 7 pasos para elaborar una tesis, de la edición de 2015, nos define la fiabilidad como el grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto o situación darán el mismo resultado. De otro modo, la capacidad para dar resultados iguales, congruentes, cuando se aplica repetidamente en condiciones parecidas. No existe un único tipo de fiabilidad. Así podemos encontrar como tipos de fiabilidad la estabilidad temporal, la concordancia de interobservadores o la triangulación. Algunos utilizados para instrumentos con datos cualitativos, otros para datos cuantitativos y otros para cualitativos y cuantitativos a la vez. El que refleja el artículo es la consistencia interna, uno de los tipos de fiabilidad. También se le denomina homogeneidad. La consistencia interna, homogeneidad, se utiliza para instrumentos cuantitativos que utilizan escalas o miden constructos, nivel en que los ítems de la escala están relacionados entre sí. La homogeneidad indica el grado de acuerdo y concordancia entre los diversos ítems. Si el grado de homogeneidad es alto, significa que su agrupación es adecuada para dar una valoración del constructo que pretenden medir. La consistencia interna se mide a través de métodos estadísticos. Los más usuales son el alfa de Cronbach o la fiabilidad compuesta. Vemos el caso del artículo. Se aplican estos métodos estadísticos para la consistencia interna, tanto el alfa como la fiabilidad compuesta. En la tabla que se pone de ejemplo aparecen las 6 dimensiones de la variable estrategias de servicio. Vemos que el alfa, en la parte azul de consistencia interna, cuando se trata de una dimensión de un solo ítem, su valor es 1. Con respecto a la validez, diríamos que es el grado en que un instrumento mide las variables que pretende calcular, grado de evidencia acumulada que sostiene la interpretación del instrumento. Igual que con la fiabilidad, tenemos distintos tipos de validez. Un primer tipo de validez es la validez de contenido, aplicable a todo tipo de instrumentos. Nos dice si los indicadores miden realmente lo que deben medir. Para que un instrumento tenga validez de contenido, tiene que someterse a la opinión de investigadores y expertos. Otro tipo de validez es el llamado validez de constructo. Está enfocado a instrumentos cuantitativos. Es el grado en que los ítems, las medidas empleadas, son representativas del concepto definido en el marco teórico o en la instrumentación.
Se evalúa generalmente a través de un análisis factorial o a través de la matriz multirrasgo multimétodo. Existe un tercer tipo de validez, la validez de criterio, que no solo se emplea para escalas, también es aplicable para listas de verificación y guías de observación. La validez de criterio lo que hace es correlacionar los puntajes obtenidos con otros resultados ya conocidos y válidos. Volvamos al artículo. Intentemos encontrar tanto la validez de constructo como la validez de contenido. La validez de constructo se ha realizado a través de un análisis factorial, que en idea general determina si un ítem en concreto pertenece a la variable que pretende medir, es lo que llamamos la validez convergente, y si no pertenece a las otras variables, dimensiones o constructos que en principio no debe medir, la validez discriminante. Para la validez de constructo, el artículo hace mención a diversas técnicas estadísticas, la comparación de cargas factoriales de cada ítem con las diversas dimensiones o constructos, o aplicando el criterio de Fornell-Lacker, del que habla pero no aporta datos. Podemos ver en la diapositiva la parte de validez de constructo, representado por los aspectos, las cargas factoriales de cada uno de los ítems. A lo largo del texto sí que hace mención, no habla del criterio de Fornell-Lacker, pero sí que hace mención al propio criterio. Con respecto a la validez de contenido, no se dice en el artículo si el instrumento ha pasado por el criterio de jueces, aunque podemos observar que algunas de las escalas provienen de planteamientos teóricos de algunos autores. Lo he reflejado en la presentación anterior, lo vemos, en los recuadros verdes. En los recuadros verdes vemos referencias a determinadas investigaciones que en principio podían aportar algo de validez de contenido. Pero ya digo que no hay específicamente una búsqueda en investigadores expertos, en otros grupos de investigación como criterio de jueces para realizar esta validez de contenido. Pasamos al apartado de discusión. Con la discusión integramos la investigación al cuerpo de conocimiento. Esta integración lo realizamos argumentando la validez de la investigación y comparándola con los estudios más próximos y las teorías y modelos que nos han servido como base de partida. Generalmente la discusión tiene una serie de apartados. En general se suele dar una recapitulación, lo podemos ver en el artículo, una exposición de los resultados que en la mayoría de las ocasiones, no es el caso en este artículo, se realiza a través de las hipótesis. En la discusión también se hace referencia a la validez interna y externa. Se hace mención a validez interna, a la velocidad de los datos, la confianza en ellos, si han existido limitaciones en la investigación que hayan podido afectar a esa confianza. También tenemos la validez externa, la generalización. La metodología utilizada es reproducible en otros contextos, los resultados son extrapolables a otros casos, a otros campos. ¿Cuáles son las limitaciones de la generalización? Tenemos también una comparación con el conocimiento existente. Se identifica, intenta explicar las diferencias y semejanzas con otras investigaciones realizadas. Cómo y dónde se integran los resultados de investigación, excepciones y los aspectos no resueltos. Vemos a lo largo del artículo cómo estos apartados están incluidos en lo que llama el artículo el apartado de conclusiones, que realmente es una inclusión en un solo apartado de lo que llamamos la discusión y las conclusiones y recomendaciones. En este caso, las conclusiones, como las recomendaciones, pueden incluirse como un apartado final de la discusión, pero también se puede presentar como un apartado distinto. Tanto las conclusiones como las recomendaciones deben ser específicos, deben ser concretos, sencillos
y relacionados con el problema y los objetivos planteados al inicio de la investigación. Tienen que derivar de los hallazgos de la investigación. Aquí vemos cómo el artículo hace una mención especialmente importante en el caso de las recomendaciones y cómo las conclusiones las va exponiendo mientras va realizando la comparación con el conocimiento existente. Vamos viendo una recapitulación de conclusiones y comparación con los estudios que se acercan a esas conclusiones. Bueno, hemos visto de forma general el método y sobre todo nos hemos detenido en las etapas del proceso de investigación científica. Teníamos al iniciar esta sesión 3 objetivos: conocer las etapas del proceso científico como expresión del método científico, reconocer cómo el método y el proceso científico aparecen en un artículo científico y establecer la presencia del conocimiento científico a través de las características del método científico. Les dejo, lo pueden ver en esta última diapositiva, les dejo como final de la sesión una reflexión. A la vista de las etapas del proceso de investigación y en función de las características que tiene el método científico que tienen ahí delante, ¿creen que el artículo ha conseguido presentar nuevo conocimiento científico? Me atrevería aún más. ¿Hay alguna característica del método o del proceso científico que no estén lo suficientemente representados? Les dejo a ustedes que hagan la reflexión al respecto. Gracias a todos y a todas por su atención. Un cordial saludo.